Señor Valareso, Buenas tardes, ingeniero. Dígame. señor Valareso, acabo de leer su correo. Bueno, genial que ya me envíe la justificación oficial de la carrera, pero obviamente no le puedo receptar el mismo taller. El día de mañana le receptaría el nuevo taller. Listo, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en ese asunto? El taller, yo podría aplicarle el taller en el horario pues de 2 de la tarde a 6 de la tarde. La prueba está considerada de 2 a 4, ¿verdad, ingeniero? ¿Qué prueba? Ah, perdón, disculpa. Pensaba que era jueves ya. No, mañana es Entonces, miércoles. sí, sí. O sea, usted dígame qué disponibilidad tiene de tiempo de entre las 2 de la tarde para terminar a las 6, pero no. Eh, Claro. más o menos para De 4 a 6 estaría bien, de ingeniero. 4 a 6, perfecto. Entonces ya le habilito yo para que le mando el link para que se pueda sumar a la reunión que voy a estar para que pueda hacer el taller. Ya. Muchas gracias, ingeniero. No hay de qué, perfecto. Quedamos así entonces. Bien, señoritas, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a su última clase de análisis sísmico. Vamos a tomar la asistencia reglamentaria, pues y enseguida iniciamos, ¿no? Ok, vamos. Hablar con Karen, Buenas tardes, Inge presente. hablar con María, Presente, Inge, buenas tardes. Altamirano Eric, Presente, Inge, buenas tardes. Alvarado Sergio, Presente, Inge, buenas tardes. Álvarez David, Presente, Inge. Buenas tardes. Amboludi Jefferson, Presente, Inge, buenas tardes. Ocapiña Ricardo, Ocapiña Ricardo, Valareso José, Presente, ingeniero. Bejarano Doménica, Presente, Inge, buenas tardes. Capito Joel, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cardoso Guido, Presente, ingeniero, buenas noches. Casco José, Presente, ingeniero, buenas tardes. Cepeda Magali, Presente, Inge, buenas tardes. Córdoba Ángel, Presente, Inge, buenas tardes. Espin Edison, Presente, Inge, buenas tardes. Estrada Andrés, Presente, Inge, buenas tardes. Fierro José, Buenas tardes, Inge, presente. Garay Christopher, Buenas tardes, Inge, presente. García Alexis, Buenas tardes, Inge, presente. Guato Cristian, Presente, ingeniero, buenas tardes. Jiménez Wilmer, Buenas tardes, Inge, presente. Dayerra Hadasa, Presente, Inge, buenas tardes. Yanga Eric, Presente, Inge, buenas tardes.
Yerena Josué. Muy buenas tardes, ingeniero. Presente. Yerena Helvis. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Mayancha Daniela. Buenas tardes, Inge. Presente. Miranda José. Buenas tardes, Inge. Presente. Paredes Jorge. Buenas tardes, Inge. Presente. Parra Jefferson. Presente, Inge. Buenas tardes. Quispe Fabián. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Rosero Roberto. Buenas tardes, Inge. Presente. Salazar Estefanía. Buenas tardes, ingeniero presente. Salcán Vinicio. Buenas tardes, ingeniero presente. Sigua Steven. Sigua Steven. Buenas tardes, ingeniero presente. Silva Giovanna. Buenas tardes, Inge presente. Sina Luisa Jeremías. Buenas tardes, Inge. Presente. Ulloa Brian. Buenas tardes, Inge. Presente. Vaca César. Vaca César. Presente, Inge. Buenas tardes. Vallejo Emilio. Presente, Inge. Buenas tardes. Vázquez Carla. Presente, ingeniero, buenas tardes. Villarroel Darwin. Buenas tardes, Inge. Presente. Yauripoma Marlon. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Yautibuk Miguel. Presente, Inge. Buenas tardes. Yumiseba Steven. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Yupani Romario. Buenas tardes, Inge. Presente. Ok. Bien. La clase pasada, pues, habíamos llegado a calcular los desplazamientos máximos modales y pues como se estaban demorando un poquito en los cálculos para motivarles pues la práctica. Y pues habíamos hecho un taller justamente de lo que conllevaba pues las fuerzas máximas modales de los cortantes de piso. Entonces, miren, aquí están, ¿sí? Y están las fuerzas máximas modales calculadas. Les pido de favor que me perdonen un poquito de imprecisión matemática que la van a detectar ustedes, porque evidentemente no he trabajado con todos
los decimales en cuanto a los factores de participación modal, ni la matriz de masas y mucho menos el phi. Por hacerlo un poquito más rápido, pues usé los valores que están escritos en la pantalla nada más, con los 2 decimales nada más. Entonces, obviamente he perdido un poquito de precisión numérica, pero está aquí para que pues lo puedan revisar con lo que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, miren, calculamos las fuerzas máximas modales, ¿no? O sea, multiplicamos el factor de participación modal de cada modo por la aceleración espectral inelástica calculada para cada modo, que lo hicimos pues la clase anterior, la matriz de masas y por el vector phi del modo que corresponde. Entonces, miren, 1.21 por la aceleración espectral inelástica, 0.149 por la gravedad, por la matriz de masas y por el vector que corresponde al modo 1, pues obtenemos este F1, este vector de fuerzas 1, ¿sí? Que nos da pues en el primer piso 6, en el sentido X, ojo, no, esto es X, en el sentido X, pues en el primer piso 6.79 y pues 16.17 toneladas, ¿no? Todo estaría en toneladas. El F2 pues nos da 7.11 en el primer piso en Y, ¿sí? Esta posición es el primer piso en y 16.17 en el segundo piso en Y. El F3, pues constituye, miren, los momentos que causan torsión en piso. En el piso 1, 134.15 y en el piso 2, 304.89. ¿Sí? El vector 4, pues de igual manera, este es en X, 6.15 en el piso 1 en X y menos 2.58 en el piso 2 en X. Todo lo demás 0. El F5, el vector de fuerzas máximas modales 5, pues es en vector en Y, pues tenemos 0, 0 en X, 5.77 en el primer piso en Y, menos 2.54 en el segundo piso en Y, 0 y 0. Y el F6, pues es de igual manera 0, 0 en X, 0, 0 en Y, y los momentos torsores, pues 92.99 en el primer piso y menos 40.92 en el segundo piso. Obviamente, miren, todo esto está en función de los modos de vibrar, ¿sí? De los modos de vibración. ¿Qué es esto de los modos? Pues miren, ¿cómo interpretar mejor los modos? Pues les preparé esto. Miren, he ingresado en ETABS el pórtico que estamos realizando, pórtico que estamos, en el que estamos ejecutando el análisis modal espectral en el espacio. Miren, aquí está el modo 1, miren el modo de vibrar 1, ¿sí? Como pueden ver, miren, tal cual como nos salió. Voy a quitarle el sonido. Miren, tal cual como nos salió. Sí, el modo de vibrar 1 está en el sentido X. ¿Sí? Entonces, miren, eso es lo que nos indicaba el modo 1, ¿no es cierto? Miren, movimiento en el primer piso en X y en el segundo piso en X, pues 0 en Y en el primer piso, 0 en Y en el segundo piso y 0 pues de torsión en el primer piso y 0 de torsión en el segundo piso. Miren, es lo que estamos aquí viendo de forma gráfica. Es por eso que les había dicho que los modos de vibración en el plano resultan fácil dibujar, ¿no es cierto? Cuando estamos haciendo análisis plano, pero en el espacio pues realmente no se acostumbra a hacerlo porque evidentemente en un papel plano no podemos, o nos resulta muy complicado tratar de expresar movimiento en 3 dimensiones. Miren, el modo de vibrar 2, pues miren, de igual manera, ¿no es cierto? Sí, hay movimiento en el primer piso en Y, movimiento en el segundo piso en Y. No hay movimiento en el primer piso en X, no hay movimiento en el segundo piso en X,
no hay giro en el primer piso y no hay giro en el segundo piso. Entonces, miren, son modos completamente traslacionales, tal cual, miren, este es el comportamiento que nos da el modo que calculamos, ¿no? Corresponde a los modos que calculamos a mano, ¿sí? Miren, el modo 3 son los giros, ¿no es cierto?, en el piso 1 y en el piso 2. Vamos a ver tranquilamente que aunque el 2 es más grande, pero los dos son en el mismo sentido, ¿sí? El modo 4, miren, el modo 4, si se dan cuenta, pues el desplazamiento en el piso 1 es en diferente lado, en diferente sentido que el del piso 2, ¿no es cierto? O sea, el uno es positivo y el otro es negativo. Por eso se le ve así a la deformación, ¿no es cierto? El hecho de que un valor sea positivo y el otro sea negativo. Pero como pueden ver, también es netamente en X, no hay nada de movimiento en Y, no hay ningún giro alrededor, sí, de la planta, ¿no? El 5, pues lo propio, pero en Y, miren, tenemos desplazamientos en diferentes sentidos. En el primer piso, diferente sentido al segundo piso, o sea, uno de los dos es negativo. Entonces, este movimiento es el representativo. 0 en X en primer piso, 0 en X en el segundo piso. Desplazamiento en Y en el primer piso, en el segundo piso con sentido contrario. Y pues giro en el primer piso y giro en el segundo piso, pues no hay. Entonces, miren, es un modo de vibrar que corresponde al que nos dio a mano. Y el sexto, pues miren, aquí también podemos ver claramente que tenemos giro de diferente sentido en el piso 1 respecto al del piso 2. Y por eso, pues tenemos este movimiento. Estos modos de vibrar, pues torsionales, nos interesa que el periodo sea bastante bajo, ¿sí? Para que no sea un problema para la estructura. Entonces, miren, haciendo este análisis rapidito de los modos de vibrar, ¿sí? Creo que se nos facilita bastante continuar, ¿no? En el sentido que, pues miren, los cortantes de piso, pues ya los tendríamos de acuerdo al modo. Miren, el vector de fuerzas máximas modales 1 tiene fuerzas en X, entonces miren, en X tenemos 6,79, primer piso, 16,17 en el segundo piso. El vector de fuerzas máximas modales del modo 2 tiene fuerzas, pero en Y, 7,11 en el primer piso, 16,17 en el segundo piso. Entonces, miren, hemos hecho la diferenciación de X y Y. El 3, ¿no es cierto? El vector de fuerzas 3, todo va de la mano con los modos de vibración. Entonces, miren, hay 0 en X, fuerzas no hay en X, fuerzas no hay en Y, pero hay los momentos torsores en el primer piso de 134,15 y en el segundo piso de 304,89. Miren, por eso los movimientos que acabamos de ver, ¿no? Sí. Entonces, miren, el 4, pues volvemos a hacer en X, pero pues 6,15 en el primer piso y menos 2,58 en el segundo piso. Miren lo que decíamos, ¿no es cierto? El desplazamiento del primer piso es al sentido contrario del segundo piso y es por eso ese movimiento que acabamos de ver en el modo 4, 5 y 6. Entonces, miren, en el 5 lo propio, pero en Y, ¿no es cierto? Tengo 5,77 en el primer piso, menos 2,54, que significa sentido contrario en el segundo piso. Y en el 6, pues miren todo, 0 en X, 0 en Y. Y el giro, pues 92, el momento, perdón, estos momentos torsores, 92,99 en el primer piso y menos 40, ¿no es cierto? Estaríamos en sentido contrario, 0,92 en el piso 2. Por eso también la forma en que se lo podía ver en la animación al modo de vibrar 6. Entonces, miren, estos 6 pues están correspondiendo a las fuerzas máximas modales que corresponden a los vectores propios, o sea, los modos de vibración. Pero como ustedes pueden ver, los de los momentos flectores pues no tienen cortantes de piso, ¿no es cierto? Son giros torsionales, entonces no tenemos cortantes de piso. Lo que sí tenemos pues son dos vectores de fuerzas en X y dos vectores de fuerzas en Y. Entonces, les pasamos pues a diagrama de cortante, ¿no?
Entonces, miren, aquí nada más he copiado lo que estaba en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Pero he borrado los que tienen los momentos torsores. Entonces, simplemente miren, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues los cortantes de piso, ¿no es cierto? Está el diagrama de cortante bajo cada uno de los esquemas de fuerzas. Entonces, miren, tenemos 16, 17 en X, ¿no es cierto? En el segundo piso. En el primer piso, el salto del cortante, pues vale el valor de la fuerza, entonces 22.96 menos 16.17, pues van a ver que vale 6.79, o lo que es lo mismo, al 16.17 le sumo el 6.79 para obtener el valor del cortante en el primer piso. ¿Sí? Lo propio, pues con este esquema de fuerzas, que es el del vector de fuerzas máximas modales 2, ¿sí? Y miren, es muy parecido al primero, pero la diferencia es que este está en Y. ¿Sí? Y pues el del vector de fuerzas 4 y el del vector de fuerzas 5, pues lo propio son en X. Son bastante parecidos, pero el uno es en X y el otro es en Y. Entonces simplemente hemos diagramado los cortantes de piso. Pues como lo hemos hecho pues en algunas ocasiones. Ya, en este punto ya lo hemos hecho. Y pues, con los cortantes de piso hacíamos la combinación modal. ¿Qué es lo interesante aquí? Pues bueno, vamos a combinar los dos modos, porque miren, solo tengo dos modos en X, dos modos en Y. Entonces vamos a hacer la combinación, no vamos a calcular los pesos modales para trabajar con todos los modos. Entonces, miren, esta combinación proviene pues de esto que está en X, combinado con este otro que está en X, pues obtengo este, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo era la combinación modal? La raíz de la suma de los cuadrados. Entonces, este 1637 proviene de la raíz de 16.17 al cuadrado más menos 258 al cuadrado. ¿Sí? Mira, este 1637. Y acá, pues, el valor del primer piso, pues tengo la raíz de 22.96 al cuadrado más 3.57 al cuadrado, pues tengo este 23.24. ¿Sí? Por ende, pues el cortante en la base es 23.24. Y pues esta es la combinación modal, o sea, los cortantes ya combinados en el sentido X. Lo propio en Y, ¿sí? Lo propio en Y, ¿sí? Tendría estos cortantes en Y y estos cortantes en Y, pues combinados nos dan esto, ¿no es cierto? Y esto proviene pues de la raíz de 16.17 al cuadrado más menos 254 al cuadrado, ¿sí? Y acá el valor del primer piso pues sería la raíz de 23.28 al cuadrado más 323 al cuadrado, ¿sí? Por ende, pues el cortante aquí nos da de 23.50. ¿Sí? Ya con estos cortantes combinados, pues recordarán, tenemos que hacer los controles normativos. ¿Sí? Entonces, cortante basal mínimo. Recuerden, el cortante basal mínimo está dado por esta expresión tomada de la normativa, no tomada de nuestro NEC. ¿Sí? La SEDS. Pues está esta expresión, ¿verdad? Entonces, miren, esto ya lo analizamos en el plano, van a darse cuenta que no cambian prácticamente pues los parámetros del pórtico plano, no cambian en el espacio salvo la carga reactiva. Entonces, miren, para nuestra edificación, que era un centro educativo, habíamos visto que el factor de importancia era de 1.3. La aceleración espectral elástica, pues,
debemos ingresar al espectro elástico de diseño y para eso calculábamos T. Entonces T, pues para pórticos espaciales de hormigón armado con vigas descolgadas, pues el ZT es igual a 0.055 y alfa 0.90. Entonces nos queda pues afectados de la altura total de edificación de 6 metros, pues que tenemos un T de 0.276 segundos. Con esto, pues ingreso al espectro de diseño. Sí, tenemos todo el programita, ¿no es cierto? Nos hicimos programitas. Algunas personas hicieron un programita sencillo, algunas personas hicieron programitas bastante elaborados, pero pues lo importante es que tengamos una herramienta de apoyo. Entonces, ingresamos con el T igual a 0.276 con las características de la edificación, que pues obviamente era perfil de suelo tipo C, ubicado en la provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba. Y pues simplemente ingresábamos a SA en el espectro pues de diseño y nos da 1.19 por la gravedad, ¿sí? R, el factor de reducción de la acción sísmica o el factor de reducción de resistencia sísmica, pues obviamente para pórticos especiales de sismo resistentes conformados por vigas y columnas de concreto reforzado es igual a 8, ¿no es cierto? La tabla 15, si no está mal mi memoria de la NEGCEDS. Y pues miren, los coeficientes de configuración en planta y elevación, perdón, FIP y FIE, pues obviamente son iguales a 1, ya que pues nuestra estructura es regular, no contempla ninguna de las irregularidades tipificadas en la normativa para poder penalizar a través de estos factores, ¿no? Entonces, lo que nos queda es valorar la carga reactiva. ¿Cómo calculo la carga reactiva de mi edificación de mi pórtico espacial, no? A diferencia de lo que tenía en el pórtico plano. ¿Qué opina? Perdón, Inge, no sé si podría repetir. ¿Perdón? No sé si es que podría repetir lo que dijo, por favor. Con gusto. ¿Desde dónde? O sea, la No me pregunta. diga desde que dije bienvenidos a la clase de estructuras. ¿Qué parte? Desde la pregunta, de lo que nos planteó. La pregunta les decía, todo esto que acabamos de ver, ISA, R, FIPE y FIE, pues ya lo habíamos analizado para el pórtico plano, como tiene la estructura las mismas características, ya sea en el plano o en el espacio, pues son los mismos, ¿no? Lo mismo nos da, pues, miren, nos resulta lo mismo que sacamos en el plano. Lo que se diferencia a lo que hicimos en el plano, pues básicamente va a ser la carga reactiva. Entonces les preguntaba, ¿cómo valoramos la carga reactiva aquí en el pórtico espacial? Inge, no debería ser parecido porque en teoría ya tendríamos la carga del piso. A ver, no le entendí. O No sé si... sea, porque en el plano, por ejemplo, le tomábamos el peso por piso, le multiplicábamos por 2 porque teníamos los dos pisos y con eso ya teníamos nuestra carga reactiva. Ok, pero eso era del área cooperante. Ah, Aquí tenemos todo el pórtico espacial. ahí, ya lo entendí. Pero si se fija, podemos ahorrarnos bastante tiempo, tan fácil como lo hicimos en el pórtico plano, en el pórtico espacial. ¿Qué hicimos en el pórtico plano? Calculamos el área cooperante y calculamos pues la carga reactiva para obtener la matriz de masas, ¿no es cierto? Y aquí en el espacio pues hicimos lo mismo. Calculamos la masa del piso 1 y la masa del piso 2. Entonces, a través de, usando obviamente la carga reactiva. Entonces, ¿qué les parece si de la matriz de masas que tiene la matriz de masas espacial, ¿no es cierto? Que nos tenemos la masa M1 del piso 1, la masa M2 del piso 2. Si sumamos M1 más M2 y multiplicamos por la gravedad, ¿tenemos la carga reactiva?
Yo pienso que sí. Sí. Sí, y lo mismo hicimos en el plano. Recuerden que en el plano también sumamos la diagonal de la matriz de masas en el plano y multiplicamos por la gravedad. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Sino que en el pórtico plano consideramos, como decía la compañera, consideramos las áreas cooperantes. Aquí, pues miren, hemos considerado pues todo el primer piso y todo el segundo piso y obviamente está bien porque estamos haciendo el análisis espacial. Entonces, miren, haciendo eso, masa del piso 1 más masa del piso 2 y multiplicando por la gravedad, es ahorrarnos tiempo porque tendríamos que volver a hacer lo mismo que hicimos para calcular M1 y M2, sino que no dividirle para la gravedad y sumarlos para obtener W. Entonces, como ya lo tenemos calculado, pues simplemente aprovechemos que lo tenemos calculado y sumamos M1 más M2, multiplicamos por la gravedad y tenemos esta carga reactiva, que es la que corresponde, o sea, está muy bien calculada, es la que corresponde para la verificación. No es una aproximación para nada, no, es la carga reactiva. Y pues con la carga reactiva tendríamos todo, ¿no es cierto? Tendríamos el factor de importancia 1.3, SA 1.19, R8, FIP y FIE1 y multiplicado por 179.265 toneladas. Sí, esta operación me da un cortante basal mínimo de 34.67. ¿Qué pasó? Miren, ¿sí? Con los cortantes que tenemos. Recuerden que tenemos un cortante para X, un cortante para Y. El mínimo pues tiene que cumplirse tanto en X como en Y. Entonces debemos hacer la comparación en los dos sentidos. Entonces miren, el cortante basal en X es este 23.24. ¿Es mayor o igual a 34.67? No. No. ¿Qué debo hacer? Sacar un coeficiente para multiplicarlo por las fuerzas y corregirlas. Ok, ese coeficiente se llama factor de corrección. Entonces calculamos el factor de corrección en sentido X. ¿Cómo calculo el factor de corrección? El basal mínimo sobre el basal de que Calculado, quiere perfecto. calcular. 34.67 para 23.24 me da 1.49. ¿Sí? Lo propio en Y, miren, el cortante basal en Y tengo de 23.50. Debe ser mayor o igual a 34.67. No lo es. Entonces, ¿qué debo hacer? Calculo el factor de corrección en Y. ¿Cómo sería? 34.67 dividido por 23.50 me da 1.48. Sí están comprobando las operaciones, ¿verdad? Sí, sí, las dos salen. Perfecto. Miren, una pregunta aquí tipo examen. ¿Por qué, aunque es poquita la diferencia, pero por qué son diferentes en sentido X y en sentido Y? Por la sección transversal, Inge, sería. Para contestarles, voy a mostrarles nuevamente el modelo en etapas. La forma de vibrar. Por ¿Perdón? las longitudes de los pórticos. Perfecto. Perfecto. ¿Qué causa esto de las longitudes en los pórticos? Que Deformaciones. las luces varíen de un sentido a otro. A ver, lo que hace, miren, es que un sentido sea más fuerte que otro. ¿Cuál sentido va a ser más fuerte que otro? O sea, más fuerte entre comillas, ¿no? O sea, si somos más técnicos, podríamos decir, el un sentido tiene mayor rigidez que el otro. ¿Cuál tiene mayor rigidez? El de menor longitud. El que tiene longitudes menores. ¿No es cierto? ¿Por qué? Piensen en las rigideces. A ver, recuerden la rigidez T nomás, que es la que más usamos. ¿Cuánto vale la rigidez T?
La rigidez T vale 12 e I sobre L al cubo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces miren, si la longitud es mayor, elevada al cubo en el denominador, ¿qué quiere decir? Que mientras más grande es, pues el valor va a ser más pequeño, ¿no es cierto?, de la rigidez. Entonces, miren, mientras mayor sea la longitud, las rigideces tienen menor valor. Entonces, aquí en el pórtico, los pórticos en el sentido que tienen menor las longitudes van a tener mayor rigidez. ¿Sí? Entonces, también se dice, miren chicos, aquí en el espacio, que la estructura siempre comienza a vibrar por el sentido más débil. ¿Por qué sentido ha comenzado a vibrar? Miren, están viendo en la pantalla. Sentido X. En sentido X, miren, y justamente los pórticos en sentido X son los que tienen la longitud de 6 metros, miren. Los pórticos en sentido Y, pues son los que tienen 4 metros. Entonces, miren, el comportamiento es así de claro. Estas pequeñas diferencias que se están dando, son pequeñitas, pero se están dando justamente porque los pórticos en sentido Y son un poquito más rígidos, resisten un poquito más, se controlan mejor las deformaciones, ¿no? Entonces, miren, como se dice ya un poco para tener en mente los controles, se utiliza el lenguaje más sencillo, pues si ustedes van a escuchar también en muchos lugares, en muchas conferencias, cuando hablen, inclusive a muchos autores reconocidos van a decir la estructura comienza a vibrar por el sentido más débil, y es lo que justamente estamos viendo aquí en la modelación. Entonces, miren, ¿qué pasa con eso? Pues como tampoco es mucha la variación, pues hay variación, pero pequeñita, pero la hay, ¿sí? Ahora, si fueran de las mismas luces los dos pórticos en los dos sentidos, pues evidentemente ahí serían iguales, ¿no? Como no lo son, tenemos estas pequeñas variaciones. Yo tengo una pregunta. Con gusto, dígame. No sé si puede volver a compartir pantalla o no, porque a mí se me puso negra la pantalla y no veo nada. ¿Con cuál quiere ver? ¿Qué pantalla? La del ejercicio. La que O sea, estábamos trabajando. Ajá. Ok, del sketchbook. Sí, Un por poquito para favor, ver. es que estaba anotando y no alcancé. Bueno, Ok. ya sabe. Debió habérsele ocultado porque estaba cambiando de diapositiva. Ya le regreso, si necesita anotar, ya le regreso. Listo, en eso era todo. Muchas gracias. ¿Sí ¿Este estaba bien? Ajá. Ok, perfecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aplicamos el factor de corrección, ¿no es cierto?, en X, que era de 1.49, y le multiplicamos a todas las fuerzas en X, y hemos obtenido esto, un cortante de 34.63, y acá hemos aplicado el factor de corrección en Y, que nos dio 1.48, y hemos obtenido un cortante de 34.78, ¿sí? Y obviamente, pues al aplicarlas en cada uno de los pisos, pues obtuvimos estos valores, ¿no es cierto? Hemos hecho la corrección a nivel de cortantes porque obviamente estamos haciendo el control del cortante basal mínimo, ¿sí? Entonces, miren, hecho esta corrección, pues simplemente podemos seguir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En definitiva, pues con esto. Lo que estamos haciendo es mantener la proporción, mantener la forma de vibrar que obtuvimos con nuestro análisis modal espectral, ¿sí? Pero para cumplir la condición normativa, pues le estamos aplicando de un factor para agrandarle a las acciones sísmicas y pues llegar a tener el cortante en la base que la normativa establece como mínimo. Entonces, miren, estamos mayorando lo que nos salió en el modal espectral para cumplir con el requisito de que el cortante basal sea al menos el que nos establece la norma. Entonces, miren, mantenemos los mismos parámetros que nos dio el análisis modal espectral, solamente que le hemos agrandado un poquito. Y obviamente no siempre nos saldrá que debemos aplicar el factor, ¿no?
Habrá en algunas ocasiones, pues, que el cortante basal obtenido en el análisis dinámico espacial o en el plano también, pues resulte mayor que el mínimo de la normativa. Entonces ahí tengan un poquito de cuidado. Yo me acuerdo que en algún semestre presencial antes de la pandemia, pues se habían hecho un programa en Excel, una hoja de cálculo en Excel bastante completa, que ingresaban todo y calculaba todo. Entonces, pues se compartieron entre compañeros. Y pues el ejercicio que hicimos en clase era como este, ¿no? O sea, nos tocaba mayorarle. Y el ejercicio tomado en la evaluación, no hacía falta mayorarle. Entonces ahí fue fácil darse cuenta quién programó y quiénes no programaron. Los que no programaron ingresaron los datos y se fue. Y el programador había dejado programado para que siempre se aplique el factor de corrección. Entonces, ¿cuál es el problema de dejar programado para que todo siempre se aplique el factor de corrección? Que si el cortante de diseño resulta mayor que el cortante basal mínimo, el factor de corrección va a hacerse un factor de menoración y pues va a reducirse la fuerza lateral. Entonces, fue muy claro ahí quienes habían copiado, quienes se habían prestado los programitas por esta falla, ¿no? O sea, esto lo hacemos solamente si el cortante calculado en el análisis modal espectral es menor. Si es mayor, pues simplemente es un OK y pasamos el control, no tenemos que hacer ningún cambio. ¿Sí? El control de la deriva de piso, el 11.2, miren. Recuerden, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Para hacer la deriva de piso, los desplazamientos inelásticos. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho es con el espectro inelástico, o sea, con el espectro reducido, y eso obviamente desencadena que vamos a obtener desplazamientos pequeños, desplazamientos que no le van a exigir a la estructura que se pase del rango no lineal al no lineal. Entonces tenemos que calcular estos desplazamientos elásticos que obtenemos directamente con el espectro de diseño inelástico y transformarlos en desplazamientos inelásticos, o sea, los desplazamientos que sí le causan daño a la estructura, que serían del sismo de diseño completo. Entonces, miren, ¿qué sucede? Aquí pues tenemos K espacial, no le volví a copiar nada más, miren, K espacial, le puse solo KE, no le volví a copiar, porque obviamente es muy grande, por el vector de desplazamientos elásticos, que es lo que queremos calcular, y por el vector Q mayúscula. El Q mayúscula pues son las acciones externas, son las cargas, aquí lo que tenemos son cargas sísmicas. Entonces miren, ¿qué tenemos? ¿Qué son estos valores? Las fuerzas en X y Y del piso 1 y 2. Perfecto. Miren, el primer valor sería la fuerza del primer piso en X, ¿no es cierto? Aquí sería la fuerza que está aplicada acá. ¿Cuál es el valor de esa fuerza aplicada en el primer piso? El salto del diagrama de cortante. Entonces, ¿cómo calculo ese salto? 34.63 menos 24.39 me da este 10.24, la fuerza en el piso 1. La fuerza en el piso 2, pues, esta sí es directamente para copiar 24.39. En Y, pues sería el primer piso en Y, lo propio, este salto, 34.78 menos 24.23 me da 10.55 en el primer piso, y en el segundo piso, en Y, 24.23, y pues las torsiones 0, ¿no? Sí, solamente estamos calculando los desplazamientos con estas acciones. Entonces, simplemente despejo Q sub B, el vector de desplazamientos elásticos, y miren, me da este vector 0.0036 en el primer piso en X, 0.0085 en el segundo piso en X, 0.2031 en el primer piso en Y y 0.2069 en el segundo piso en Y. Obviamente las torsiones 0 y 0. ¿Cómo paso del Q elástico al Q inelástico? Como antes dividí, ahora multiplico por R, por phi P, por phi E. Entonces esto es por 8, por 1, por 1, por 8. Nos queda que hay que multiplicar nada más por 8. Entonces QE por 8 me da el QI, el vector de desplazamientos inelásticos. ¿Sí? O sea, los que consideraríamos como los provenientes del sismo de diseño sin la reducción.
Entonces, miren, tendría 0.029, 0.069, respectivamente en el primer piso y segundo piso en X. En el primer piso en Y 0.025 y en el segundo piso en Y 0.055 y obviamente las torsiones 0 y 0. Obviamente esto en metros, lo que significa que, miren, en el primer piso se está desplazando 2 centímetros, 2.9 centímetros. En X, en el segundo piso, pues ya se mueve 6.9 centímetros, miren, es bastante. Son desplazamientos que ya causan daño a la estructura, son los inelásticos. Y pues, con los desplazamientos inelásticos simplemente podemos hacer el control como habíamos hecho la clase anterior en el plano, o en algunas de las clases anteriores en el plano. Pues usamos esta tablita, ¿no? Esta tablita es la que se sugirió. Entonces, aquí lo que sí tenemos que hacer en los dos sentidos, en X y en Y. Entonces, en X, miren, tendría piso 2, piso 1, como dijimos, y pues el desplazamiento, miren, en X, ¿no es cierto? En el piso 2, 0.069, y el desplazamiento en el piso 1 en X, 0.029. La normativa, como recordarán, nos pide que a este desplazamiento inelástico le reduzcamos un 25%, o sea, que le multipliquemos por 0.75. Multiplicando por 0.75 tenemos 0.052 en el segundo piso de desplazamiento, ¿no? Y 0.022 de desplazamiento en el piso 1. La deriva, no se olviden, nada más es desplazamiento relativo. O sea, ¿qué quiere decir? Desplazamiento en el piso 2, 0.052, menos desplazamiento en el piso 1, 0.022. Entonces, esta resta me da 0.030. Sí, en el primer piso al 0, pues evidentemente en el 0 no hay desplazamiento, no hay nada. Entonces, 0.022 menos 0 me queda el 0.022. La altura de entrepiso, pues tenemos igual para los dos pisos desde 3 metros. Entonces, simplemente para obtener la deriva de piso, dividimos la deriva para la altura de entrepiso. Entonces, 0.03 para 3 me da 0.01. Sí, 0.01 es menor o igual a 0.02. Sí, por lo tanto, ok, no tenemos ningún problema de deriva de piso aquí. Acá la deriva, en el piso 1, 0.022, dividido por la altura de entrepiso de 3 metros, me da una deriva de piso de 0.073. Obviamente esto es menor que 0.02, por lo tanto, cumplimos lo establecido en la normativa y no tendríamos problema con la deriva de piso. En X. En Y, lo propio. Sí, en Y, miren, tendríamos en el piso 2, 0.055, en el piso 1, 0.025. Multiplicados por 0.75 de acuerdo a lo establecido en la NEG-CEDS, nos queda desplazamiento en el piso 2 de 0.041 y desplazamiento de piso en el piso 1 de 0.019. La deriva, pues simplemente el desplazamiento relativo sería desplazamiento del piso 2 menos desplazamiento del piso 1, 0.041 menos 0.019 me da 0.023. ¿Sí? La deriva en el piso 1 pues sería Q1 menos Q0, entonces 0.019 menos 0, 0.019. La altura de entrepiso pues es 3 metros en los dos pisos, es igual. Entonces 0.023 para 3 me da una deriva de piso de 0.008, por lo tanto pues mucho menor que 0.02. Por lo tanto, ok, estamos bien. Y pues de igual manera aquí en el primer piso 0.019 para 3 nos da 0.006, lo que pues conlleva que estamos menor que el límite de 0.02. Establecido en la normativa pues para este tipo de estructuras. Miren, ¿cuál es la diferencia de lo que hemos hecho acá, lo que hicimos en el plano? Nada, miren, lo único es que nos toca hacer dos veces porque en el espacio tenemos dos planos. Tenemos en sentido X y sentido de Y. Y obviamente tenemos que controlar en los dos sentidos. Una vez realizada el control de la deriva de piso,
Tenemos 11.3 del control del efecto P delta. Recordarán ustedes, pues, como vimos en la base teórica y en el ejercicio en el plano, que pues nuestra NEG, como la mayoría de normativas en el mundo, califica el efecto P delta a través del QI, del índice de estabilidad de piso. Pues que no es nada más que esto y que se nos facilita mucho porque delta I para HI pues es la deriva de piso que ya la calculamos en el control anterior. ¿Sí? Entonces, simplemente aplicamos los cálculos para obtener el QI, este índice de estabilidad de piso, tanto en X como en Y. Entonces, de igual manera, la tablita que vimos recomendado, piso 2, piso 1, deriva de piso, ¿sí? En X teníamos 0.01 en el segundo piso y 0.0073 en el primer piso. La carga que gravita en el piso I, miren, en el piso 2, solamente la masa por gravedad, ¿no es cierto? ¿Cuánto teníamos en la matriz de la masa del piso 1? Perdón, la masa del piso 2. $9.15. Perfecto. 9.15 por 9.8. 89.67. Sí, 89.67, entonces el peso del piso 2, ¿no es cierto? En cambio, en el peso del piso 1 es el peso que gravita sobre el piso 1, entonces sobre el piso 1 está el peso del piso 1. ¿Cuánto vale la masa del piso 1? Igual. Ok, entonces 89.67 más 89.67 que está sobre el piso 1 en el piso 2. ¿Sí? 179.34. ¿Por qué? Recuerden que P, este PI que está acá es la carga que gravita sobre el piso. Entonces, sobre el piso 2 está el peso del piso 2. Sobre el piso 1, perdón, está el peso del piso 1 más el peso del piso 2, porque está arriba del piso 1, ¿no? O sea, todo lo que está encima del piso I es lo que tiene que estar consolidado aquí en PI. Los cortantes de piso, pues miden en X. Teníamos en el piso 2 de 24.39 y en el piso 1 de 34.63. Esto obviamente lo estamos usando ya de los cortantes corregidos luego del control del cortante, del control del cortante del cortante basal mínimo, perdón, el control del cortante basal mínimo. Sí, estamos usando esos obviamente. Y entonces simplemente se reduce, miren, el cálculo de QI a multiplicar 0.01 por 89.67, ¿sí? Y dividir por BI, ¿no es cierto? Por 24.39. Entonces multiplico las dos primeras columnas y divido para la tercera y me da el índice de estabilidad de piso. Me da en este caso 0.04, que es menor o igual a 0.10. El primer parámetro en el que la normativa establece que si QI es menor a 0.10, pues no hay problema de efecto P delta, no hay que considerar efecto P delta, entonces pues es un ok. Del piso 1 pues hacemos lo propio, multiplicamos 0.0073 por 179.34, dividimos para 34.63, estoy aplicando esta fórmula, la de QI, ¿no es cierto? Y me da muy parecido, sí, con todos los decimales me da bastante parecido, redondeando pues me queda igual 0.04, menor o igual a 0.10, pues estamos bien. Hemos pasado el control de efecto P delta en X. ¿Sí? Aquí en el efecto P delta pues es un poquito más complejo. Miren, aquí basta que no pase uno de los pisos en cualquiera de los sentidos, pues ya tenemos que corregir todo. ¿Sí? Entonces aquí si nos falla uno de los pisos en uno de los sentidos, ya hay que corregir todo. O sea, si tenemos que calcular el factor de corrección, pues ya tenemos que aplicarlo a todo. En Y, de igual manera, piso 2 y piso 1, la deriva de piso que calculamos en la tabla anterior, pues 0.08 en el piso 2, 0.06 en el piso 1. Y pues los pesos de los pisos son los mismos, ¿no? 89.67 el peso del piso 2 y 179.34 el peso del piso 1 más el peso del piso 2. Los cortantes, pues revisamos luego del control del cortante basal mínimo
y tenemos en Y, en el piso 2, 24.23 y en el piso 1, 34.78. ¿Sí? Multiplicamos entonces la deriva de piso por PI y dividimos para VI y tenemos el índice de estabilidad de piso de 0.03 en el piso 2 y nos da muy parecido, con todos los decimales nos resulta muy parecido y nos sale 0.03 en el piso 1. Los dos valores pues menores a 0.10 que establece el control, entonces, ok, no tenemos que preocuparnos por el efecto P delta. ¿Qué implica eso como punto 12? Que las fuerzas estáticas equivalentes al superar el control de deriva de piso y el control de efecto P delta, pues serían estas, ¿no es cierto? En X, 10.24 en el piso 1, 24.39 toneladas en el piso 2, ¿sí? En Y, 10.55 toneladas en el piso 1, 24.23 toneladas en el piso 2. Entonces, miren, tenemos estas fuerzas. Sí, que les he puesto así, ¿no? Las unas en X, las unas en Y. ¿Hasta qué? Hasta el paso 13, en donde pues estamos hablando de excentricidad de piso y simultaneidad de la acción sísmica, lo que habíamos hablado y en la base teórica también lo topamos, ¿no? Sí, recordarán ustedes, la excentricidad de piso, pues lo que nos establece la normativa como obligación, que consideremos que tenemos una excentricidad del 5% en cada piso para pues calcular o sea, para el proceso de diseño, calcular las acciones sísmicas o incrementar así las acciones sísmicas y pues tomarlo en cuenta en el diseño. Y pues muchos autores, como habíamos conversado en los libros de Roberto Aguiar, me van a encontrar pues muchísimo de esto, la simultaneidad de acción sísmica. Nos recomiendan pues que por lo que, como habíamos hablado, ¿no? Como el sismo no es que viene en sentido X, no es que viene en sentido Y, viene en cualquier sentido, pues nos sugieren que incrementemos en el 30% de la fuerza del otro sentido a la fuerza que estamos calculando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendría que incrementar a las fuerzas en Y, las fuerzas X, perdón, un 30% de las fuerzas Y y a las fuerzas Y un 30% de la fuerza X. ¿Sí? Lo que sí les insisto aquí un poquito a mis alumnos es de que esto es bastante alto. Esta simultaneidad de la acción sísmica es un porcentaje bastante alto, por lo que pues yo sugiero que si tomamos ese valor, ese 30% adicional, pues consideremos que está abarcando también excentricidad de piso, porque evidentemente estamos incrementando muchísimo la acción sísmica. Entonces, miren qué es lo que tenemos que hacer. Las fuerzas en X están dibujadas en rojo, miren, sería en el primer piso 10.24 más el 30% de 10.55. ¿Cuánto me da eso? $13.41. Perfecto, 13.41, miren, es el que está aquí, es la fuerza del piso 1. Estamos considerándole, como habíamos dicho, por la simultaneidad de la acción sísmica, el 30% de la fuerza en X. Entonces, ¿qué pasa en el piso 2? Miren, 24.39 en X sería más el 30% de 24.23. ¿Cuánto me da la fuerza entonces en X en el segundo piso? $31.66. Perfecto, miren, es el valor que está 31.66. Entonces, miren, hemos incrementado un poquito las fuerzas, obviamente por la simultaneidad de la acción sísmica, y por eso, reitero, estoy insistiendo que ya le contemos como salvado a esto de excentricidad de piso. Obviamente, no estoy diciendo que hemos pasado el control de la excentricidad, ¿no? Les había dicho, hay que controlar la excentricidad que no sea mayor del 5%. Lo que estoy diciendo aquí es que no haría falta incrementar las fuerzas laterales por considerar la excentricidad que nos pide la normativa para el diseño de 5%. Entonces, no vale la pena incrementar sobre los incrementos la carga lateral. Entonces, es por eso que les estoy poniendo en el título las dos cosas, pero sugiriéndoles que al tomar la más crítica de las dos, la que más va a incrementar la fuerza sísmica, pues la consideremos que se está tomando en cuenta, que ya está cubierto el efecto de la excentricidad del piso. Las fuerzas en Y están escritas con verde. Miren cómo sería la operación de la fuerza en el primer piso. La fuerza en Y es 10.55 y sería más el 30% de 10.24, que es la fuerza en el primer piso en X.
Entonces, 10.55 más el 30% de 10.24 me da 13.62. Y en el segundo piso, miren, tengo igual, ¿no es cierto? En Y, 24.23 sería más el 30% de 24.39, me da, ¿cuánto me da esa operación? 31.55. Perfecto, 31.55. Entonces, miren, están aquí las cargas. Ahora sí podemos decirlas, están las cargas estáticas equivalentes por sismo. Son las cargas que consideraríamos en el diseño de la edificación. Entonces, pues miren, esta aplicación de las cargas, pues ya nos da un resultado así, ¿no es cierto? Miren, ya no vamos a ver los modos, sino vamos a ver. Miren, ahí está la no deformada, y aquí tendríamos deformada con las cargas, ¿no es cierto? Entonces, miren, con la carga muerta, ¿no es cierto? Es carga gravitacional. ¿Sí? Miren, esto es por la carga, ¿no? Miren, no son modos de vibración, esto es la deformada que corresponde a la carga, entonces está la carga muerta. A la carga viva, pues igual gravitacional, pero más chiquita que la carga muerta, ¿no es cierto? Miren, el sismo en X, ¿no es cierto? Esto proviene de la carga sísmica en X, o sea, ¿sí? O sea, de estas fuerzas de 13.41 en el primer piso y de 31.66 del segundo piso. Y el sismo en Y, miren, esta deformación en la estructura, pues proviene, reitero, de la aplicación de estas fuerzas dibujadas en verde. Perdón, me equivoqué de aplicación. Las cargas en verde, miren, de 13.62 en el primer piso y de 31.55 en el segundo piso. Sí, entonces, miren, pues afortunadamente, como les dije, teníamos un poquito adelantada la materia por cualquier contingencia con mi bebé. Obviamente no pensé que se adelantaría tanto, nadie lo hizo, pero pues esforzándonos un poquito más en algunas clases extras, pues miren, hemos logrado culminar lo planteado en el sílabo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, recuerden ustedes que les había dicho que la investigación formativa consiste, o consistía, ¿no? Porque ya les dije hace algún tiempito y la fecha de entrega es el 18, pues tienen que, había que resolver los pórticos planos, los demás habíamos hecho nada más uno en el curso, tenían que hacer todos los pórticos planos, consolidar con las fuerzas laterales de cada pórtico plano la acción sísmica en el pórtico espacial y comparar con estos resultados del pórtico espacial y emitir sus criterios, sus comentarios, sus conclusiones sobre el análisis plano y el análisis espacial. ¿Sí? Obviamente tienen que hacerlo esto en el formato establecido para el anexo 3 de la investigación formativa. Y pues, chicos, les he insistido ya en algunas clases de esto y inclusive este momento al terminar la clase con ustedes, pues voy a colocar en el aula virtual el recordatorio de que el 18 tienen que cargar eso al psicoa. Les insisto, es porque yo no puedo darles de extensión, yo no manejo los tiempos, eso ya está establecido institucionalmente, entonces yo no puedo darles más tiempo ni nada en cuanto a la investigación formativa. Lo que sí, pues miren, traté de reducirla al máximo por la demora que tuvimos, por las semanas que no pudimos vernos, porque estaba planificado, o sea, realmente los objetivos, la temática es la misma, no he cambiado.
Lo que cambié fue que les he pedido sobre el ejercicio 8 en clases. Estaba previsto, pues, o sea, si no tenía ningún particular o sea, si no hubiera alejado las 3 semanas que tuve que hacerlo, pues se les hubiera planteado un proyecto para que ustedes lo hagan desde cero, ¿no es cierto? Todo este análisis, el plano y el espacial. Entonces, pues obviamente, como no tenemos ya más tiempo, como evidentemente tuvimos esa demora, pues les he establecido de esto de la investigación formativa hacerlo con el ejercicio que hemos hecho en clases. Entonces, miren, en el plano ya tenían un pórtico plano y en el espacio pues ya tienen hechos o tienen que transcribirlo, pasarlo a limpio para pues hacer la comparación y las conclusiones. Señor Llerena, dígame. Ingeniero, ¿los grupos de cuántos integrantes son? No, les estoy pidiendo individual. Ya la clase pasada les había dicho que tienen que subirlo individual, porque ya no configuré grupos. Inge, ¿y hasta qué hora del día viernes se podría subir el trabajo? ¿Hasta qué hora se podría subir? Y se entendería que es hasta las 23:59, pero tendrá un poco de cuidado porque como es para toda la universidad, yo creo que muchos chicos, muchos alumnos estarán tratando de subir a última hora y el sistema puede ponerse lento, puede colapsar un poquito de tiempo antes. Recuerden que es la primera vez que han pedido así, es la primera vez que nos hacen así. Entonces yo creo que aquí vamos a ver los errores que pueden darse. Entonces prevean un poquito eso y no lo dejen hasta muy tarde porque se va a congestionar el sistema. O es posible, ¿no? No puedo afirmarlo, es posible que se congestione el sistema. Ahí, entonces debemos subir al SICOA. Sí, en el SICOA tienen que cargar el anexo 3. Yo lo que les voy a poner en el aula virtual es el recordatorio de que hasta el 18 tienen que poner el anexo 3 y lo que les acabo de decir verbalmente, que ya les dije también en clases anteriores, le voy a poner por escrito para que no se confundan o no se olviden de absolutamente nada. Bien. Por lo demás, ¿alguna pregunta sobre la materia? Y que yo tenía una consulta, pero Dígame. es con respecto a la prueba. Según el cronograma final que usted nos dejó, está puesta para el jueves a las 2, pero nuestro curso a esa hora tenemos clase sincrónica con el ingeniero Saldaña, en clases de costos. Bueno, bueno, no sé si tendrán clases porque ya es semana de exámenes, pero justamente es lo que el compañero presidente de curso quedó en notificarme por alguna de los medios de contacto que tenemos, de que si se daba el problema con alguno de ustedes, pues pasarla al jueves por la mañana o máximo al viernes por la mañana, porque no podríamos hacerlo el viernes por la tarde por la misma razón que les digo, o sea, las actas se levantan hasta las 5 de la tarde y pues cuando uno se hace muy tarde, pues el sistema comienza a hacerse lento. Entonces, eso quedaron ya en ponerse de acuerdo con el compañero presidente de curso. Yo eso le rogaría que eso ya me notifiquen a más tardar mañana en la mañana, ¿no? Sí. Ingeniero, de eso no sabemos todavía si ha hablado con el presidente con el Inge Saldaña. Solo sabemos que va a realizar un trabajo y tal vez nos hable de cómo estamos las notas. Pero en tal caso nos podría tomar la prueba el día viernes en la mañana. Si El es día viernes en la posible. mañana se me complica un poquito, chicos. La verdad que sí, se me complica. Tal vez podríamos tomarla el jueves más en la noche. En su hora no se puede, Inge. En mi hora. Déjenme ver. No sé si le puse otro curso a esa hora. Sí, Inge, parece que va a tomar a los compañeros de estructuras a las 6. Sí, yo creo que es por eso. Pero déjenme ver. O sea, si ya me dejan inquietud, entonces ya me voy a contactar con el presidente de curso para ver si en todo caso, voy a conversar con los otros cursos, a ver si le ponemos a los 2 sextos a la hora que teníamos con ustedes, ¿no? De Así 6 a que 8. nuestro curso nos puede tomar a las 8 para que no dañe su cronograma. También sería una opción. La verdad que también sería una opción. De mi parte sí estoy disponible a las 8 el día jueves para dar la prueba. También sería una opción.
Entonces, el compañero presidente de curso que me ratifique, pues y lo hacemos. O sea, ya, o sea, no quiero hacer una discusión aquí abierta, sino que más bien se pongan de acuerdo en confianza entre ustedes con el compañero presidente de curso. Y si todos están de acuerdo en dar mañana, perdón, el jueves a las 8 de la noche, pues perfecto. O podríamos hacer aquí mismo, ingeniero, que levante las manos los que pueden, para no hacer tanto No, trámite. sabe que no me gusta mucho eso porque a veces no levantan la mano aquí y luego dicen que no estaban de acuerdo. Cuando está el profesor, a veces no dicen lo que no manifiestan claramente. Es por eso que siempre eso le encargo al presidente de curso. O bueno, en todo caso puedo pasarles una encuesta en el aula virtual. También puedo hacerles eso. Sí. Les paso una encuesta con los horarios disponibles para que escojan al menos 2 y el que gane, pues, o sea, con todos, ¿no? O sea, la idea es que puedan todos a esa hora. Si no pueden todos, pues ya me acomodo, a esa hora, pues ya me acomodo para que todos den en nuestra hora. No hay problema. Y pues, Disculpe una pregunta, o sea, ¿hasta qué fecha es para subir notas? Disculpe. del segundo parcial hasta este viernes. Del supletorio hasta el 25. Ya, Inge, muchas gracias. Ingeniero, ¿y el Dígame. cronograma para los suspensos, usted subiría después? Claro, eso lo después? subiría yo el día viernes. ¿Por qué? Porque a veces se quedan pocos y ahí solamente les llamo a todos en una misma hora. A veces se quedan un poquito más y me toca hacer más grupos. Más que nada es por eso, ya el viernes tengo una idea clara de cuántos compañeros hay que tomarle suspensión. Espero, miren, no les voy a tomar nada rebuscado, nada que no hemos visto en clases. No hemos tenido mucho tiempo para practicar y eso yo lo considero en el diseño de la evaluación. Entonces yo espero que les vaya muy bien y como estaban muy bien en el primer parcial, yo espero que sean muy pocos los que se queden a supletorio y ojalá ni se queden, pero depende ya de ustedes, ¿no? Pero les voy a tomar Entonces, realmente muy sencillo. en esta evaluación sería únicamente ejercicio que hemos practicado, también irían preguntas teóricas. Usted sabe que las cosas van de la mano, pero todavía no diseño el examen, entonces no le puedo decir van estas cosas y van estas cosas porque todavía no lo hago. Entonces no quiero que pase como pasaba con mi profesor, con Roberto Aguiar cuando era mi profesor, ¿no? Él a veces nos decía esto, lo de esta clase les tomo en el examen y obviamente ya el día del examen pues él se olvidaba que nos dijo eso y nos tomaba otras cosas. Entonces, yo no me gusta adelantarme porque no lo tengo preparado, entonces les mentiría este momento. El examen de evaluación pues conlleva un diseño. Entonces, de acuerdo a los componentes, de acuerdo a los resultados de aprendizaje, pues se va valorando qué es lo mejor que se puede tomar. Entonces, no podría decirle. Pero lo que sí, pues miren, es netamente lo que hemos visto en clases. Lo que sí les pido, miren, es en el aula virtual les puse mucho material. Les va a servir para no solamente esta materia, ni cerrar bien esta materia, sino para muchas materias y para su vida profesional. Aprovechenlo, descarguen el material porque este rato están eliminando las aulas virtuales bastante rápido. Supongo que a inicios del próximo semestre ya eliminarán las de este semestre. Entonces, pues aprovechen ese material también que les dejo como consulta. Y pues obviamente no me queda nada más que agradecerles por su atención, no solamente en esta clase, sino por su atención y su esfuerzo en este semestre. Miren que no ha sido fácil. Por suerte creo que es el último de manera virtual. Esperemos que todas las cosas se den de la mejor manera, pues ya no volvamos a tener que nunca más que volver a la virtualidad. Pues entonces yo sí les agradezco muchísimo y espero que les vaya de lo mejor en el examen. Y pues les agradezco infinitamente pues por la atención y por el esfuerzo que han dedicado. A ver, señor Valareso, dígame. Ingeniero, acabo de tomar en cuenta que mañana tengo una evaluación justamente por la tarde. Le quería solicitar de favor si es que podemos cambiar a las 3 la hora. Perfecto, no tengo inconveniente.
Muchas gracias. Señor Ocapiña. Buenas noches, Inge. De pronto, si me puede ayudar con la asistencia. Al momento que tomaba la lista no se me activó el audio, tuve problemas con mi compu. Ok, entonces pongamos a la señora Ocapiña, la asistencia. Creo que solo usted faltó. Sí, Sí, solo se usted mandó el faltó de ser computador y presente. sí, no Ok, pude ya, contestar. ya está este momento guardado con la asistencia. Ya, Y muchas pues ya gracias. sin más, les agradezco mucho por su atención. Pues Muchísimas gracias, ingeniero, por la muchas clase de hoy y gracias a por el ustedes. semestre impartido. Muchas gracias y pues que tengan una excelente noche, pues y muchos éxitos en las evaluaciones. Ingeniero, una consulta. Disculpe, por si acaso no sabe si ya es oficial el de ingreso a presencial, porque todavía no suben nada oficialmente a la O sea, página. oficial no han subido, pero pues a nosotros nos dijeron y obviamente las disposiciones de país son esas, ¿no? Miren, Estaban diciendo que el reingreso tal vez sería el 18 de abril, pero no confirman, no anuncian nada todavía. bueno, eso sí Está en habría que supuesto. esperar a ver qué nos dice el Consejo Universitario, la verdad, ya en nuestra universidad específicamente cuando es, nos tocaría esperar a ver qué nos dice el Consejo. Eso sí. Si es que me llega alguna notificación, les publico en el aula virtual. Una consulta. Dígame, señor Rosa. Inge, entonces, si es como, o sea, si es de investigación formativa, nos decía que debemos usar el mismo formato, o sea, todo lo que es objetivos, o sea, el informe tal cual nos pone el formato. Sí. Obviamente, miren, los objetivos se basan en los resultados de aprendizaje que ustedes tienen en el aula virtual. ¿Sí? Y obviamente también tienen el sílabo que pueden descargarse, entonces ahí tienen toda la información. Bien, pues una excelente noche, señoritas, señores, les agradezco muchísimo. Gracias, Inge. Gracias, Gracias Inge. a Hasta ustedes. luego. Gracias, Pasen Inge. muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Inge, cuídese. Ustedes también, cuídense mucho.